Dios me los bendiga a todos, hermanos amados. Empezamos la transmisión de esta mañana para compartir el sermón que tenemos para hoy. Vamos a hacernos siempre un tiempito para que la mayor cantidad de hermanos se conecten y no se pierdan nada de lo que vamos a decir. Así que estamos ya en tiempo de transmisión y no quisiera utilizar palabras redundantes, así que con el permiso de usted me voy a quedar quieto un minuto para que se conecten todos los que puedan y de ahí arrancamos el mensaje. ¿Oyeron, hermanos? Señor, eres mi roca, en ti me esconderé, Señor. Muy bien, hermanos, vamos a arrancar con los que ya están conectados, ya una buena cantidad de hermanos que están al pendiente de que iniciemos. Quisiera, hermano, hacer una oración. Tal vez mis hermanas que están aquí conmigo, Mercy, me puede ayudar para que oremos. Pase por acá. Vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento y a ustedes la sabiduría del Señor les ayude para comprender la palabra. Amén, amén. Oremos, hermanos, todos pongamos, ¿verdad?, nuestro interior y de verdad, hermanos, que el Señor pueda escuchar este clamor. Amén. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, entendiendo, Señor, cada uno de nosotros que necesitamos ser capacitados con tu palabra, Señor. Señor, nos disponemos cada uno en nuestro interior para recibir esta capacitación que necesitamos para avanzar en tu economía, Señor, en este tiempo, en lo que tú has dejado para tu iglesia. Señor, abrimos nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, nuestro interior, para que tu palabra, Señor, quede sembrada en nosotros, Señor, y pueda dar fruto. Gracias por este privilegio hermoso que nos da, Señor, de estar delante de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites que nosotros, Señor, por tu misericordia, nuestra vida sea expuesta a tu palabra. Señor, nos disponemos, Señor, para aprender, para continuar, Señor, en este río que tú nos has llamado por tu misericordia. Bendecimos al apóstol, Señor, para que tu gracia, Señor, tu sabiduría lo acompañe, Señor, al exponer tu palabra, Señor. Dale de nuevo, Señor, para hablar esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a seguir con el tema de la razón de nuestra práctica de iglesia. Y me voy a ser más atrevido esta mañana para poder no solamente, como hemos hecho en los mensajes anteriores, de compartir muchos pasajes, muchos versículos de la Escritura. Hoy siempre lo vamos a hacer, pero quisiera ir encontrando las lecciones también que yo pretendo transmitirle a usted para que usted se vea interesado en el por qué analizar, por qué si la práctica es o no razonable que la tengamos y si es importante que la tengamos que cambiar. Yo quisiera empezar, hermano, pidiéndole que se hagan ustedes algunas preguntas y me gustaría que de verdad se las hicieran en su corazón. Primero, es necesario que reconsideremos la práctica de iglesia que tenemos. Cada uno de ustedes busque la respuesta en su interior y hágase en su interior esta pregunta. ¿Es necesario que reconsideremos la práctica de iglesia que tenemos, sí o no? Y si tenemos una práctica de iglesia diferente
a lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, la otra pregunta sería, ¿afecta eso a mi vida? ¿Qué piensa usted? Si yo tengo una práctica de iglesia poco ortodoxa, distinta a lo que me marca la Escritura solo me sugiere una de las miles de formas que hay, o debemos de ajustarnos a la oikonomía de Dios, a las disposiciones del Señor en el Nuevo Testamento. Así que si tenemos una práctica de iglesia diferente a lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, la pregunta entonces obvia es, ¿afecta eso a mi vida? ¿Me voy a ver desagradando a Dios? Podría ser otra pregunta, ¿no? ¿Voy a desagradar a Dios o no con este tipo de práctica de iglesia que yo tengo? Y por otro lado, ¿seré reprobado por el Señor por tener una práctica distinta a la que revela el Nuevo Testamento? Y si usted quiere agregar una, la práctica de iglesia del Nuevo Testamento, ¿fue para la iglesia del primer siglo o es una práctica de carácter universal para la iglesia de todos los tiempos? De todos los tiempos, lugares, culturas, etcétera. Son preguntas, hermano, que yo sí le invito a que usted se las haga. Si después de que se las hace, usted se siente cómodo con la práctica de iglesia que tiene, cualquiera que sea, pues está bien allá su corazón y su conciencia. Pero valdría la pena, hermano, que agarráramos el filtro de la palabra del Señor y nosotros mismos pudiéramos verificar a la luz de la Escritura si la Escritura misma nos da la pauta para decirnos, ustedes pueden hacer como bien les parezca. Media vez ustedes digan que eso es la iglesia, está bien. Si usted considera que el Nuevo Testamento revela algo similar, pues hermano, siga esa verdad. Ahora, si usted cree, hermano, que los apóstoles fueron enfáticos, que los apóstoles no por gusto dijeron en algún momento dado, edificados sobre el fundamento, sobre la doctrina de los apóstoles, y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y cualquiera que no traiga esa doctrina que nosotros les hemos enseñado, dijeron los apóstoles, no los saludéis ni les recibáis en casa. Si usted considera, hermano amado, que la práctica de iglesia no es importante, que el Señor no va a llegar al punto de desagradarse con que nosotros tengamos una práctica de iglesia no ortodoxa, no acorde al Nuevo Testamento, y si además de eso, hermano amado, el Señor no tomará en cuenta en que si nos aprueba o no reprueba, que el Señor no tomará en cuenta ser vencedor o no vencedor en cuanto a nuestra práctica de iglesia. Es usted quien tiene que juzgar, hermano, porque al final de cuentas no lo va a juzgar Marvin Bellis, no lo va a juzgar su denominación. Usted no va a poder llegar delante del Señor y decir, así me enseñaron las denominaciones, así me enseñó el pastor que tuve, así me enseñó la organización que tuve. Simple y sencillamente el Señor ha hecho el maravilloso milagro de que hoy por hoy el libro más vendido de todos los tiempos sigue siendo de manera insuperable la Escritura, en todos los idiomas, vendido hermano, ningún libro, ni el bestseller más grande, ni el libro más vendido después de la Biblia, siquiera osa compararse un poquitito con las ventas que la Biblia sigue teniendo año tras año tras año, en diferentes versiones, idiomas, presentaciones. Ahora hacen ediciones para la mujer, para los hijos, para el nieto, para no sé quién, hasta para el tío. Hay diferentes disposiciones para que usted se emocione leyendo la Escritura. ¿Quién podrá un día presentarse ante el tribunal de Cristo y decir, Señor, yo hice lo que hice porque así me enseñaron? Bueno, también le enseñó el Señor
que debe de usted buscar de conformarse a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es según la piedad, según nos lo muestra el apóstol Pablo. Entonces, hermano, volviendo a la carga, ¿es necesario que reconsideremos la práctica de iglesia que tenemos? Yo creo que sí. Ahora, si yo tengo una práctica de iglesia diferente a lo que puedo ver en el Nuevo Testamento, ¿afecta a mi vida? Sí. ¿Es desagradable a Dios? Sí. ¿Seré reprobado por el Señor? No sé. Porque en ese asunto, hermano, sí es algo en lo que el Señor nos pondrá en balanza en aquel día. Ahora, si usted me quiere preguntar a mí, ¿lo tomará en cuenta el Señor su práctica de vida de iglesia en aquel día? Sí. Que si por eso usted hereda el reino de los cielos o no, que si por eso usted es catalogado por el Señor como vencedor o no. Hermano, hay un gran peso y 7 testimonios en el último libro de la Escritura, las 7 cartas de Apocalipsis, donde dice el que venciere, el que venciere, el que venciere, y en muchos de todos esos aspectos tiene que ver con una práctica de iglesia. Así que, hermano amado, yo ya le contesté a usted, y el deseo de mi corazón es que usted también le cobre importancia a este asunto. ¿Para qué? Primero, para que me pueda escuchar, tenga interés usted en oír este tipo de temas. Usted tal vez está preguntándose por qué el hermano no cambia de temática. Ya lleva ¿cuántas? ¿3? 4 con esta, 4 veces oyendo lo mismo. ¿Y por qué insiste tanto? ¿Será que no tiene otra cosa que predicar? Bueno, ahí se lo dejo a usted que se lo responda. Pero yo en lo personal, hermano, tengo una gran carga para hacer mi parte en lo que corresponde a la reestructuración espiritual de lo que es el pueblo del Señor, su iglesia. Yo tengo una deuda con el Señor a raíz de la revelación que alguna vez el Señor me mostró sobre esto. Tengo responsabilidad con todos para presentar el camino que el Señor ha designado para su iglesia. Así que yo voy a tratar de contestar, hermano, estas preguntas que hice al inicio, y me voy a centrar en la pregunta: ¿afecta a mi vida una práctica distinta de iglesia? Le quiero decir esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque hace años, cuando yo empezaba a exponer, tal vez no con toda la claridad, o tal vez, más bien dicho, con mucho temor en mi vida, pensando, hermano, que a veces nosotros no juzgamos, déjeme hacer un paréntesis, a veces nosotros no juzgamos. Si todo el mundo cree esto, ha de ser verdad. Si muy poca gente cree esto, entonces ha de ser mentira. Y hacemos un sondeo mercadológico en nuestra cabeza para pensar que si esto es verdad, todo el mundo lo cree, y si esto es mentira, nadie lo cree. Y realmente no siempre funciona esa metodología. Así que antes, cuando yo empezaba a compartir de la iglesia, del misterio, de la vida orgánica, de la iglesia fuera de las denominaciones, etcétera, me era muy difícil, me era muy complicado argumentar con personas que tal vez me preguntaban de manera muy sincera algunas cosas que yo me veía limitado en contestar. Con el tiempo el Señor fue permitiéndome no solamente aclarar ciertas inquietudes y darme cuenta, hermano, de que cada día veo yo que es más y más importante que nosotros, las iglesias, y digo, me refiero a las iglesias que coordino yo como apóstol, vayamos, hermano, creciendo, depurando, soltando todas aquellas cosas que no son típicas de la iglesia orgánica, y que también tengamos un mensaje para todos aquellos que tienen un anhelo de tener una práctica de iglesia conforme a la palabra del Señor, y que se pueden atrever a dejar muchas cosas, porque sí, se pierde mucho, pero también se gana el favor del Señor, también se gana el beneplácito de Dios y la conciencia en nuestro interior que las cosas se están haciendo conforme a la voluntad del Señor. Pero una de las cosas
que muchas personas me preguntaban y era donde yo no tenía muchas veces respuesta. Al principio, lo que yo hago es bíblico. ¿Cómo me podés probar que lo que yo hago no es bíblico? Y me conflictaba hasta que después empecé a utilizar un poquito de astucia. Y yo le dije, bueno, si tú quieres que yo te pruebe que lo tuyo es bíblico o no es bíblico, también tú haces lo mismo, ¿no? Y entonces, después de tiempo, hermano, me di cuenta que era muy factible mostrar a otras personas con la Biblia en la mano que hay cosas insostenibles a la luz de la Escritura. Una de las primeras cosas que el Señor nos mostró era que la iglesia no podía ponérsele un nombre. Cada vez que nosotros le ponemos un nombre específico a la iglesia, la dividimos. La dividimos. Entonces, hermano, alguien una vez me dijo, hermano, afecta, y me recuerdo que estaba yo con un ministro que pensaba él que Dios le había mostrado este camino, pero estaba muy distante de lo que él creía que tenía, y me dijo, hermano, usted piensa que porque su local no tiene un rótulo y el local donde nos reunimos nosotros tiene un rótulo, ¿eso hace alguna diferencia? A mí no me importa el rótulo, a mí me es indiferente el rótulo. Y cuando íbamos terminando de platicar, le dije, bueno, si es indiferente, hagamos algo, le reto a algo. No gaste usted en quitarlo. Yo le voy a hacer el favor de quitárselo. Si a usted no le es indiferente quitarle el rótulo al local donde dice que se reúne, entonces yo voy a gastar, voy a buscar una compañía, les voy a pedir a ellos que por favor me bajen ese rótulo y nadie va a pasar inadvertido que ahora el local donde se reúnen tiene o no tiene el rótulo. Ah, no, me dijo, eso no se puede. Ah, entonces sí hay algo de importancia para usted. Hay algo de importancia para la gente en la que se reúne. Usted no me puede decir que eso no tiene relevancia. Hermano, afecta, la pregunta que yo quiero tratar hoy es, ¿afecta tanto a mi vida la práctica de iglesia que yo tengo en las denominaciones? La práctica de iglesia que yo puedo tener en las denominaciones puede afectar tanto a mi vida. Por supuesto, hermano, habrá muchas cosas que son conforme a la oikonomía de Dios, conforme a lo revelado en el Nuevo Testamento, que bajo ningún punto de vista va a ser nocivo para la iglesia del Señor. Estamos hablando de algunas prácticas que definitivamente son nocivas para la iglesia de Cristo. Yo recuerdo, hermano, que hace años, no sé si se recuerda, Mercy, teníamos problemas cuando acabamos de venir a esta zona, que es una zona rural, y teníamos problemas para empezar con ratas, ratones, cucarachas, moscas, de todo lo que usted se pueda imaginar. Y alguien me dijo, mire, ¿por qué no se compra un aparato con un sonido especial que aleja las plagas y esto y lo otro? Y dije, bueno, pues vamos a probarlo. En ese tiempo yo me había comprado un miloro que se llamaba el loro Félix. Un miloro bien bonito que lo trajimos precisamente a este lugar donde vivíamos. Y teníamos a nuestro loro que no era muy hablantín como el dueño, pero era muy bonito. Mire usted, nunca se nos fueran ni las cucarachas, ni las moscas, ni nada. Se murió el pobre loro. Y después averiguamos que se murió porque a él como ave, por alguna razón, le afectó ese ultrasonido. No me pregunte qué tenía, que un sonido que uno no lo escuchaba. Pero el pobre loro, no sé si se enloqueció, le dio un ataque cardíaco. No me pregunte, pero la única razón que encontramos, y medio investigando, llegamos a conclusiones que era muy probable que el loro se hubiera muerto precisamente por eso. A nuestros perros no les pasó absolutamente nada. ¿Me entienden? Pero al loro sí. Entonces yo le pregunto a usted, si usted es la verdadera iglesia, las prácticas ajenas a la revelación divina, ¿le afectan o no le afectan? ¿Qué tanto me afecta a mí como iglesia el que tenga yo una práctica
de iglesia distinta a lo que el Señor nos ha mostrado. Yo quiero mostrarle a usted esta mañana unas de esas características para que usted las sopese y pueda usted decidir en su vida si vale o no vale la pena mover de nuestras vidas una práctica nociva para la iglesia del Señor. Primero, la práctica de iglesia en las denominaciones es de naturaleza individual. Yo no sé si usted lo ha notado, pero yo que tengo ya 40 años de conocer al Señor y que por lo menos estuve 25, 26 años ligado a las denominaciones y muy fiel, por supuesto, dedicado, trabajando, sirviendo de pastor, etcétera, le puedo decir a usted que definitivamente la práctica de iglesia en las denominaciones tiene una naturaleza individual. Aprendemos a convivir, sí, por supuesto, a socializar, pero no a vivir como un solo organismo viviente y en unidad. Podemos llegar hasta compenetrarnos en ser buenos equipos, parecido a un equipo de fútbol. ¿Qué es lo que hace el entrenador de un equipo de fútbol? No solamente enseñarles cómo tener nuevas técnicas, estrategias, no solamente enseñarles la parte física, capacitarlos para que tengan aire, músculos, etcétera, sino hay una cuestión muy importante en un entrenador y es la relación que logra hacer entre ellos. ¿Para qué? Para que los que son muy buenos tengan convivencia con los que no lo son. Los que se quedan en la banca siempre estén dispuestos a entrar al equipo. Entonces se pueden hacer muchas cosas. De hecho, hermano amado, en las organizaciones se está tendiendo a que se tenga una buena convivencia. Ya sería el colmo, es el colmo cuando encontramos una iglesia nociva en la convivencia. Se busca, hermano, socializar, por supuesto. Sería el colmo también que nosotros, hermano, hagamos separaciones, como también existe en algunas denominaciones donde literalmente aquí están los ricos y aquí están los pobres, donde literalmente las clases sociales se ven y donde en algunos lugares hasta extirpadas son algunas clases sociales. Pero en su mayoría procuramos no solo convivir, socializar, pero óigame, pero no a vivir como un organismo viviente. Tal vez movemos la pantallita ahí ahí está ya, ok. No a vivir como un organismo. Hermano, Dios no nos manda, mire, la iglesia no es precisamente de cuántos amigos tenemos. A veces nosotros llegamos a una iglesia y qué bueno tener amigos, pero la Biblia dice, el que quiere amigo, muéstrese amigo. Nosotros llegamos a tener personas muy allegadas a nosotros, lo cual no es ningún pecado, pero reconozcamos, la vida de la iglesia va más allá que una buena amistad. La vida de la iglesia va más allá que una buena relación entre una familia y la otra. La vida de la iglesia está por encima de todas las relaciones humanas que podamos tener. La vida de la iglesia es la práctica de nosotros unidos para expresar un solo organismo viviente en el Señor. No tiene mucho que ver precisamente que también me pueda llevar yo con mi hermana, que también me pueda llevar yo con mi hermana. Porque entonces vamos a tener que tener iglesias de la generación Z, iglesias solo de damas, iglesias solo de caballeros, y es más, algunos hasta hacen solo iglesias de exmarosos. Esa es la iglesia de los exdelincuentes. No podemos nosotros, hermano querido, estar haciendo todo ese montón de clasificaciones, sean buenas o sean malas. El Señor nos ha mandado a algo más. ¿A qué? A tener una experiencia, una práctica de vida como un organismo viviente. Entonces la pregunta ¿es esa la enseñanza? ¿Es esa, hermano, la naturaleza
que pone como una impronta las denominaciones en nosotros, o es todo lo contrario? Nos enseñan a llevarnos bien, nos enseñan a socializar, nos enseñan, hermano, a convivir, pero no nos enseñan a estar en unidad. La unidad dista en el carácter de las denominaciones. La Biblia nos muestra, hermano, una experiencia completamente diferente. Por eso nosotros vemos cosas como estas. Y aquí quiero inmiscuir a la Escritura misma para que mis palabras estén ancladas en ella. ¿No ve que los discípulos cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Ellos no le estaban diciendo, Señor, enséñanos la unidad. No, ellos querían aprender a orar. Cada uno de ellos quería aprender a orar. Y el Señor les dijo, está bien, yo les voy a enseñar a cada uno de ustedes a orar. Cuando ustedes oren dirán, Padre nuestro. Oiga bien, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿No nota usted, hermano querido, el carácter corporativo, el carácter orgánico, el carácter ligado aún en una oración personal? Porque la naturaleza divina está buscando gente que practique la vida de iglesia, la cual es orgánica, la cual tiene que ver con un organismo viviente. Por eso, hermano querido, en Juan capítulo 17, y me voy a obviar estar leyendo algunas citas, mejor le doy los textos, las frasecitas, y después usted las busca. Para ver, haga las de los de bereanos, los de Berea, que dice que oyeron a Pablo, recibieron las palabras y después se fueron a estudiar a ver si era cierto lo que les decía. Pues yo le invito a que usted vaya a buscar con una su concordancia que ahora la encuentra regalada en un teléfono. Vaya usted a verificar si las palabras que le digo están o no en la Biblia. ¿No ha leído usted en Juan 17 cuando dice, para que sean uno? Así como tú, oh Padre, y yo somos uno, que ellos también sean uno. ¿Qué está diciendo el Señor? Padre, yo deseo que estos miembros, que estos creyentes que se han convertido, que los hemos hecho nacer de nuevo por el Espíritu, sean uno solo. Esa es la práctica. Hacia eso nos debe llevar la práctica de iglesia, no a otra cosa, hermano. Cualquier cosa contraria a la unidad, contraria a la vida orgánica, es perjudicial. Es como el sonidito para el oro. Se terminó muriendo. Alguien dirá, ¿qué de malo tiene? No, ni siquiera nos percatábamos nosotros del sonido del aparato. Pero el oro se murió. Porque la naturaleza que Dios busca de aquellos que hemos nacido de nuevo es conforme al Padre. Yo diría, hermano, ¿qué haría una pareja de personas de esos anglosajones o de pinta anglosajona? Blanquito, blanquito ella, blanquito él, blanquito el papá, blanquito los suegros, todo el mundo blanquito. Y que le salga un niño negrito. Pues no sería extraño que esta persona le fuera a hacer un examen de ADN al hijo para ver si no participó alguien más por ahí. Suena lógico. Han habido casos así que tercera y cuarta generación descubren que había un pariente moreno y se quedó como gen recesivo y vino a aparecer en la generación del niño que están haciendo. Pero independientemente, todo lo que brota de nosotros trae la impronta de nuestro ADN, de nuestra genética. ¿Y qué es lo que busca el Señor con todos sus hijos? No solamente, hermano, que nazcan de nuevo, y perdónenme que parezcan con cacho y con cola. No solamente el Señor busca que nosotros allá en el mero fondo de nuestro espíritu seamos nacidos de nuevo. Él busca conformar a su iglesia sobre esta roca.
edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Él quiere no solamente que nazcan creyentes, Él quiere que los creyentes sean edificados a la manera de la iglesia. Y la iglesia no puede ser de carácter individual. ¿No ha leído usted el pasaje que dice: donde 2 o 3 congregados en mi nombre estoy yo? Eso quiere decir que nadie podría darse el lujo de vivir de forma individual y decir que practica la iglesia. Usted no tiene una práctica de iglesia correcta. Si usted, aunque esté en medio de 10,000 personas, ahí en el culto que tiene, hay 10,000 gentes más, y usted tiene un comportamiento individual. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, dice otro pasaje de Juan 14:23. Que estéis enteramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, dice 1 Corintios 1:10. Y un verso que sí me gustaría que leyéramos, 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Cuál es el Cristo que usted concibe? ¿Sabe cuál es el Cristo que usted concibe hoy? El Cristo que no tiene nada que ver con la iglesia. Mi Cristo está ahí arriba a la diestra del Padre, glorificado, ascendido, entronizado. Amén, es cierto. Pero además está también en los hermanos. Por eso a Pablo lo exhortaron cuando andaba persiguiendo hermanos y le dijo la voz santa de Dios: Pablo, Pablo, ¿por qué? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque hay una unidad indivisible entre el Señor Jesús y el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso, hermano, aquí dice: aunque somos muchos, constituyen un solo cuerpo. ¿Cómo camina usted? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde lo está empujando su práctica de iglesia? Esa sería la pregunta. ¿Hacia dónde lo está empujando? ¿A que usted se haga individualista? Usted tiene que reconsiderar el odre que tiene, por Dios santo. Si usted tiene ese tipo de práctica, si usted tiene ese conflicto en su corazón, tiene que reconsiderar lo que cree y lo que practica en el Señor. Porque no podemos ser empujados. Mire, yo no voy a venir a hablar de nadie, yo estoy hablando de las denominaciones, porque sí lo puedo testificar, comprobar, y la experiencia no nos dejará mentir. Sabemos que la tendencia general de las denominaciones es eso. Usted me puede decir: hermano, en mi denominación no pasa eso. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno, ahí tal vez me manda usted, o dedíquese, usted no me lo mande a mí, dedíquese usted a anunciar por todos lados que existe su denominación que no tiene esta tendencia. Y perdóneme, si eso es lo que usted cree, perdóneme, porque yo le estoy hablando en términos genéricos, no estoy tratando de denigrar ni nada, estoy hablándole de un sistema que no, para empezar, no lo inventó el promotor de su propia denominación. No hay uno solo que lo pueda haber inventado, porque el movimiento reformista que existe tiene ya 500 años. Así que ninguno de los actuales, ningún movimiento de los actuales, ninguna denominación en la actualidad puede decir esto es lo que nosotros hemos propuesto, sino siempre tendrá que ser la herencia de muchas cosas atrás. Pero está bien, yo le voy a usted, no le voy a decir que tiene o no tiene la razón, usted se juzgará. Yo lo que le estoy queriendo decir es que simple y sencillamente la Biblia dice que aunque somos muchos, hay uno solo, un solo cuerpo. Ahora, ¿cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde lo empuja su práctica? Cada vez que usted se junta con otros hermanos, ¿qué tiende usted a hacer? ¿A elevarse sobre ellos? ¿A procurar no convivir? ¿A sentirse más individual que nunca?
¿Cómo se siente usted? La práctica en las denominaciones es de naturaleza individual. La práctica en la iglesia del Señor, conforme a la revelación del Nuevo Testamento, es orgánica. Es plural, es corporativa, no nada que ver con lo que en alguna medida en términos generales se comparte hoy en día. También el segundo punto, hermanos, la práctica de la iglesia en las denominaciones es jerárquica. Este punto, sí, hermano, ha sido de lo más conflictivo compartirlo. Me recuerdo que una vez tenía que llevar mi moto al servicio y aprovechando que quería ir a dar una vuelta a Guatemala, decidí llevarme la moto y dejarla en la agencia para que le dieran el servicio. Y no me había percatado que ahí mismo en la agencia le daban a uno el servicio de llevarlo en taxi pagado por ellos a la casa y después que lo recogieran a uno para llegar a recoger la moto. Así que utilicé ese servicio y cuando ya iba de regreso a recoger la moto llegó un taxista que iba escuchando cantos en el taxi. Solo me subí y me dijo, ¿le ofende que vaya escuchando música cristiana? No, le dije yo, soy creyente, a mí no me ofende, si usted quiere ir escuchando, vaya escuchando. Ah, usted es creyente, sí. ¿Y usted qué es? Y ya le empecé a contar mi historia y le empecé a decir que era un misionero que vivía aquí en El Salvador, esto y lo otro, y me empezó a querer averiguar de dónde venía, quién era, qué hacía, qué iglesias tenía, hasta que llegó al punto, y cómo se llama su iglesia. Pues fíjese que no tenemos nombre, y eso lo empezó a incomodar, pero de repente me dijo, ¿y quién es su cabeza? Cristo. Sí, pero ¿cómo se mueven ustedes? ¿Quién está primero y después? Y todo. Él me estaba diciendo, ¿cómo están sus jerarquías? Y yo le tuve que decir, fíjese que no tenemos jerarquías. Bendito el Señor que estábamos algo cerca de la agencia. Porque cuando yo empecé a tocarle esas cosas a él, se encendió tanto y me trató de hereje y de un montón de cosas que a media cuadra de la agencia paró el vehículo y me dijo, bájese por favor, acórrase un poquitito. Le digo, aquí bájese, me dijo. Y entendí yo que estaba muy molesto por lo que me había escuchado, así que agarré mi mochila, me bajé y nunca pensé que se molestara tanto. Es bien difícil este punto porque este asunto, lo otro es difícil rebatir. Lo que hablamos el primer punto. Esto podría parecer que es completamente bíblico. Primero porque se echa mano del Antiguo Testamento y se ve tantas autoridades, malas como fueran, pero reyes, y oiga, reyes puestos por el Señor, y bajo ese ejemplo muchos deducen que la iglesia debería de ser o el ejemplo del Antiguo Testamento es una figura directa para la iglesia. Para empezar, una vez más, no comprender por qué existen 39 libros de un pacto distinto que nosotros podemos leer y debemos de aprovechar, pero no para sacar la doctrina así como se lo estoy planteando. En realidad, la nación de Israel fue una nación levantada por Dios. Nunca Dios habló que Israel era un organismo viviente, por Dios santo. Por lo tanto, no fue tratado por Dios como un organismo, fue tratado como una nación. Por eso el Señor, cuando hizo pacto con Israel, les dio leyes, sí, para su vida espiritual, pero también para el manejo de la nación,
para ver qué se hacía con los sinvergüenzas. Por ejemplo, un hombre cometía una fechoría, robaba algo, lo agarraban, tenía que devolver lo que robaba y buscar el precio de eso y ponerle una quinta parte. Por ejemplo, se robaba una oveja que costaba $100, entonces tenía que devolver la oveja y después conseguir ese ladrón $20 para dárselos al que le había robado la oveja. Dígame usted, ¿quién le hubiera gustado entonces estar robando en Israel? El que se le iba la mano, violentaba a una mujer, la violaba, le hacía esto y le hacía el otro, y se descubría, lo apedreaban. Era una forma de moverse en una nación. Dios estableció una nación, sí, una nación de Él, una nación, pero una nación. Y por eso hay leyes, el decálogo, la ley, las tablas. Pero cuando el Señor vino e instauró el nuevo pacto, Él fue el nuevo pacto. No lo dijo Él, pues he aquí la sangre, el pan, el vino, la carne, la sangre, que son mi nuevo pacto. Él es el nuevo pacto. Entonces, hermano, hacer una comparación entre lo de antes y de ahora, hay que tener criterio, hay que saber manejar la ley para que la ley no termine matándonos en la iglesia. Pero podemos pensar que las jerarquías son algo completamente bíblico. No debemos de confundir nosotros, hermano, en que las jerarquías se mueven por posición. Usted es pastor, punto. El pastor pudo haber perdido la visión, pudo puesto en la carne, tiene desatinos, tiene mil cosas, pero jerárquicamente está arriba. En la iglesia, ¿cómo debe de moverse la iglesia? La iglesia, para empezar, debe romper con las jerarquías. ¿Para qué? Hay muchos beneficios. Hay muchos beneficios de no vivir en las jerarquías. Uno de ellos es no pensar ninguno de nosotros más allá de lo que debemos de pensar. El apóstol Pablo dice en Romanos: nadie tenga más grande concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno de nosotros. Eso quiere decir, hermanos amados, que yo debo de saber dónde está mi posición en Cristo. Yo debo de entender que existe Cristo y la iglesia, y si yo soy un ministro, yo soy un apóstol, o como algunos se dicen, superapóstoles, como sea, no somos más que colaboradores de Dios, mayordomos del Señor, servidores de la iglesia. Eso no puede cambiar. Entonces yo debo de tener mi posición. Puedo ser un mesero hasta de smoking, porque trabajo en el mejor hotel del mundo, pero eso no me quita mi carácter de mesero. Yo fui puesto para ser ministro, y ministro quiere decir siervo. Lo que pasa es que ahora cuando decimos ministro ya le pusimos un tono muy elevado. Un siervo de la iglesia. Debo de cargar en mi cabeza que Dios no me puso para enseñorearme de la gente. Debo de cargar en mi corazón que no estoy para enseñorearme de ustedes. Que no son mi propiedad, ustedes no son mi empresa. Si yo fuera el dueño, pensemos, si yo fuera el dueño de Simán, todos los que trabajan en Simán serían mis empleados. Pero si yo soy el apóstol de acá, ninguno de ustedes tiene carácter de empleado. Es más, yo le he dicho a las hermanas claramente que trabajan conmigo, que son colaboradoras conmigo, no podemos trabajar, para empezar, no puedo tener toda la justicia que pudiera hacer con ellas en cuanto a nada. Pero también Dios a mí, hermano, no me trata de esa manera. Me trata mejor, y yo sé que también a ellas el Señor las trata mejor. Pero el Señor, somos colaboradores, somos siervos, y somos siervos para la iglesia. Eso se lo he enseñado a todos los que han trabajado alguna vez conmigo. Y hermano, yo trato de mantener ese criterio. Ahora usted me dirá: ¿y usted por qué está encima? Porque una cosa es funcionar
alguna mano, con alguna de las dos manos usted escribe. Usted es zurdo, escribe con la izquierda. Usted es derecho, escribe con la derecha. Punto. Pero su mano derecha no es más que la izquierda. En su naturaleza las dos son iguales, pero una es más hábil que la otra. ¿Quién debe de firmar? Imagínese usted que yo diga, una vez tú y otra vez tú. Y dejo que mi mano derecha firme un cheque. El otro cheque, téngalo por seguro que no va a servir, porque mi izquierda no va a ser la misma firma. Entonces, ¿por qué uso siempre la derecha? Porque la función es la más hábil. Nosotros, dice la Escritura, que no somos más los unos que los otros. Ahora nota usted lo nocivo que es que se meta una doctrina jerárquica en las denominaciones. Pero ojo, por favor, jamás la iglesia, cuando cayó en la degeneración de aceptar las jerarquías, jamás fue restaurado eso. Martín Lutero y todos los que vinieron después en el movimiento reformista trajeron muchas cosas, menos una reforma que tratara el aspecto jerárquico de la iglesia. Eso no es cierto. Han de haber habido grupos a los cuales Dios les mostró esta verdad. Pero en términos generales, el movimiento reformista nunca tocó este asunto. Así que afecta la práctica en las denominaciones, la vida de iglesia, afecta a mi vida, la práctica en las denominaciones, sí, porque me han enseñado a ser jerárquico, y si soy jerárquico y estoy arriba, me mantengo arriba por la posición y no por mi función. Y si estoy abajo, dependo del que está arriba. Hay que el que esté arriba que mire qué hace. ¿Sabe quién es el menos interesado en creer en una verdad como la que yo le estoy predicando? Usted. Usted que posiblemente lo único que hace es asistir a una iglesia. Usted que posiblemente lo único que hace es llenar una silla en un local llamado iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es más rico dejarle la responsabilidad a los que están adelante. Si hay unción es problema del de adelante. Si hay buena palabra del de adelante. Si hay alabanza del de adelante. Yo solo llego con mi termómetro a ver si en esa iglesia funcionan bien o no funcionan bien las cosas. ¡Qué rico! Así que hacerse seguidor de los hombres, exaltar a un hombre, levantar a los hombres y vivir una vida jerárquica en la iglesia, los más beneficiados de eso son los que están acostumbrados a no tener responsabilidad en el reino de Dios. Usted, que posiblemente lo único que hace es sacar como que fuera cuota el diezmo y la ofrenda, la cual sí debe de hacer, pero no es una cuota, no es pagar el club donde usted está. Dios quiere no solamente que tú entregues tu finanza, sino que te entregues tú, que seas responsable tú. Y la vida orgánica de iglesia nos empuja a eso. Entonces pregunto, ¿hacia dónde te empuja tu práctica de iglesia? ¿Hacia depender de los hombres? ¿Hacia sentirte bien si tu líder es famoso, ungido, poderoso? ¿Qué te sacas tú, hermano querido, perdóname, de ser tú feliz porque tu líder es poderoso y hace muchos milagros y tú vives seco y desolado? La práctica, óigame bien, la práctica de las jerarquías inevitablemente corrompen el desarrollo normal de la iglesia del Señor. Punto. Déjenme mostrarle algunas citas. Aquí le voy a decir algunas. Lucas 22, 24 al 27.
Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad son llamados bienhechores. Oiga, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Le queremos entender y aceptar las palabras al que es la piedra angular, al que edificó su propia iglesia, ¿o no? Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros. Mire qué gran compromiso para los que estamos en eminencia. Hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Amén. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Digo el Señor. ¿Quién es el mayor? Si yo me siento en la mesa de un restaurante y viene un joven o una señorita a atenderme, ¿quién es el mayor ahí en ese restaurante? ¿Él o yo? Yo. Y dice el Señor: sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. El que soy mayor, yo soy como el que sirve. ¿Cómo tendrán que ser ustedes? Igual. Cualquier otra cosa que empuje a un líder, cualquier práctica denominacional que empuje a un líder a sentirse más arriba que los demás, es una práctica nociva de la iglesia. De esa iglesia, pues. Una práctica nociva en la iglesia de Cristo. Amén. Lucas 9:48. Y les dijo: el que reciba, mire este pasaje, yo quisiera reconsiderarlo con usted. El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. ¿Qué está diciendo el Señor? Está dando un mensaje a través de un niño, ¿no? Amén. Entonces está diciendo, en otras palabras, mire, déjeme interpretarle el pasaje y usted después decide si lo interpreté bien o no. Cualquiera de ustedes que se pueda hacer como un niño, ese se vuelve un mensajero mío. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y yo te pregunto, en tu práctica de iglesia, ¿te enseñan a bajarte o te enseñan a subirte? ¿Tiendes a bajarte o tiendes a subir? ¿Qué añoras tú? Y Mateo 18 del 1 al 5 todavía es mucho más específico. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Mire, la pregunta es: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? A ver, Señor, defínenos el partido, porque nosotros no sabemos quién es el más cañón. ¿Quién es el que está arriba? Y él agarró a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, el Señor de una vez puso una tarifa enorme. En otras palabras, el que añora las jerarquías está viendo a palitos con ser aprobado en aquel día con el Señor. Ahí sí que, como algunos dicen por ahí, palabra del Señor. Allá, hermano, si usted, ¿qué hace con esa palabra? Es asunto suyo. Así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y el que reciba a un niño como este, o sea, al que logró hacerse como niño y lo reciben los otros en mi nombre, a mí me reciben. Entonces quiere decir que aquí hay un examen no solo para el que se tiene que hacer como niño, sino también un examen para aquellos que están acostumbrados a que si es grandote, que si es famoso, que si es aquí, que si es allá, entonces lo recibo, aunque hable bobadas. Pero si yo me acostumbro a recibir la bendición del Señor, no voy a poner el título. Déjeme contarle una historia de un hermano que
íbamos a Guatemala y yo me encontré hace años, ahora ya se hizo popular entre todos los hermanos, pero hace años yo me encontré un café. Casi todos los hermanos que me conocen saben que soy fanático del café. Aquí en mi casa tengo una maquinona para hacer café. Y me encontré un café muy bueno e instantáneo. Y a veces cuando tenía que andar de viaje, pues no podía andar con una gran máquina para hacer el café. Así que una hermana muy linda en el Señor, hermana Doris, era la encargada cuando andaba conmigo llevar mi bote de café, y ella solo me servía a mí. Los demás pues tomaban cualquier otro café que les diera. Una vez un hermano se le acercó a la hermana Doris y le dijo: hermana, yo quisiera que usted me sirva una mitad de café. Con mucho gusto, hermano. Pero míreme, deme del apóstol. De ese quiero yo. Y la hermana dijo: bueno, yo le voy a dar cafecito, le digo. No le digo sí, no, solo le digo: yo le voy a dar cafecito. Del apóstol, le volvió a decir. Y agarró el café, le sirvió, y cuando él lo tomó, le dijo: qué rico, hermana. Con qué razón el hermano Marvin le encanta el café. Cuento, la hermana le dio de otro. Pero la hermana, como sobraban los botes de café que yo usaba, acostumbraba a meter otro tipo de café en otro frasco. O sea, en el frasco ya vacío. Pero ella identificaba cuál de los dos era el café real que yo usaba y el bote del otro que estaba vacío, que lo habían llenado con otro café. Entonces cuando ella sirvió no tuvo necesidad de mentirle ni nada. Simple y sencillamente agarró el bote de café que ya no tenía de mi café y que estaba refilado con otro café, y delante de él, le sirvió y ya. ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Usted es de esas personas que son adictos a los rótulos? ¿Que son adictos a las jerarquías? Y por eso es que los hombres, por culpa de ustedes, los hombres andan viendo cómo se hacen de fama, de nombre, de grandeza, porque solo así los reciben. Cuando estamos buscando ir para abajo, normalmente el precio a pagar hoy en día es perder mucho en cuanto a la gente de iglesia. Con una sola cuestión, hermano. Yo hace mucho tiempo los perdí. Todo lo que tengo en ustedes es ganancia, porque entendí que ese no era el camino a seguir. ¿Por qué dice Efesios 5:21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios? Y oiga Filipenses 2:3, donde dice: cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿esa es su práctica de iglesia? ¿Ver a los demás? Yo siempre molestaba a las hermanas cuando estuve 4 meses fuera, y no me tenía que comunicar con Lidia y con Sarita, y yo las molestaba en los momentos de bromas, y yo les decía: Lidia, mira a la hermana Sarita, grandísima para ti. Y se reía un poco. Y de ahí le decía a Sarita lo mismo. Entre broma y broma les estaba diciendo algo cierto, ¿no? Porque aunque nos reíamos y todo, es una realidad. Si tu práctica de iglesia te empuja cada vez a sentirte más grande que los demás, aunque sea internamente, tu práctica de iglesia es nociva. Pero si tú, aunque seas orgulloso, te va empujando y empujando cada vez que lees la Biblia, cada vez que te predican, cada vez que se para un hermano y te habla del Señor, te va haciendo que te hagas más y más y más pequeño, estás en una práctica adecuada. Muy bien. Lo tercero lo voy a tener que decir volando para poder terminar a tiempo. La práctica de iglesia en las denominaciones abona e incrementa
el falso yo? ¿Por qué nos daña? Porque, hermano amado, usted sabrá, usted me tiene que juzgar. A ustedes, aún a los miembros de las iglesias que yo coordino, nunca se siente ahora a verme y oírme sin juzgar las cosas que le digo a la luz de lo que usted entienda de la palabra. Pero óigame, ¿por qué no ponemos conciencia en lo que estamos oyendo? La práctica de iglesia en las denominaciones abona e incrementa el falso yo. Todos tenemos un falso yo, del cual pregunto a las hermanas que me siguen muy bien los mensajes. Yo di un estudio sobre el falso yo a la escuela bíblica, sí, ¿verdad? Pero dije que iba a hablar un día para Facebook el mismo tema, solo que a nivel mensaje. ¿Ya lo hice o no lo he hecho? No lo he hecho. Bueno, entonces tengo esa deuda de hablar sobre el falso yo. Y vamos a ver cómo hacemos algo al respecto, porque no solamente tenemos ese tema pendiente, sino hasta coritos que enseñar pendientes sobre el falso yo. Yo sé que muchos se preguntan, hermano, ¿por qué hay tanto orgullo entre los líderes de hoy en día? ¿Por qué hoy hablar de ministro es sinónimo de orgulloso? ¿Por qué hay tanta altivez entre el pueblo de Dios? Porque nos han ministrado de tal manera que han abonado al falso yo en lugar de desmantelar nuestro falso yo. Hermano querido, cuando el Señor anduvo en la tierra, cuando los apóstoles del Señor predicaron el Evangelio en la lengua, a flor de lengua, flor de labios, cada vez que hablaban, provocaban el desmantelamiento del falso yo. Pero nosotros, hermano, hemos llegado a adquirir con el tiempo un mensaje. Y creo yo, hermano, que en este punto, nosotros mismos, bueno, en los 3 puntos que he hablado, pero en este, tenemos que enfatizar. Porque creo yo, hermano, que yo y muchos de ustedes nos falta todavía tratar bastante con nuestro falso yo. Porque, hermano querido, lejos de tumbarnos lo que sucedió con las prácticas inadecuadas, ¿sabe qué hizo el falso yo? Cambiar el orgullo del mundo por el orgullo religioso. Ahora usted dirá, no, a mí ya no me interesan los equipos. Yo ya no soy fanático a esto, no soy fanático de lo otro. No me interesa esas cosas. Pero usted es orgulloso de sus nombres, orgulloso de sus ministerios, orgulloso de sus denominaciones. No, mire, a mí ya no me interesa, hermano, que fulano, sutano, mengano, los artistas, los cantantes, los futbolistas, posiblemente a usted ya no le interesa. Pero bien que nos interesan los hombres. Siempre está el falso yo alimentado con diferentes escenarios, pero en esencia lo mismo. Nuestro falso yo en realidad no ha sido desmantelado. Por eso, hermano, nos tocan lo que ha sido un orgullo para nosotros antes, y si usted ve, nos tocan esencialmente ese punto y otra vez somos lo mismo. No puedo ahondar mucho en este asunto porque lo volvería un estudio. Por eso mejor les sigo haciendo la promesa, y dependerá de mis hermanas que me recuerden y también de ustedes que lo pueden hacer ahora, el recordarme hablar sobre el falso yo en este segmento que tenemos los domingos. Pero nuestro falso yo no ha sido desmantelado en las denominaciones. Lejos de eso, al artista le dan lugar para que se realice.
Al rico le dan lugar para que se enorgullezca. Al hábil le dan lugar creyendo que las habilidades humanas son las que edifican a la iglesia. Qué absurdo pensar que un locutor nos puede edificar. No, nos puede edificar la palabra revelada, no los dotes del locutor. Nos puede edificar la unción y la gracia del Señor, no las capacidades profesionales. No estamos en contra de que usted como persona sea un profesional y que aplicado a su vida y pasando por la cruz del Señor y quebrándolo el Señor, esas cosas como las que Pablo tuvo le puedan servir al Señor, pero no así cimarrón como usted está, hermano, con el falso yo bien puesto y solo que ahora con carita de santo. Eso no sirve. Mas sin embargo, la práctica de las denominaciones nos elevan de manera hipócrita y religiosa nuestro falso yo. El inteligente se vuelve teólogo. El que sabe de música, ministro de alabanza. El que habla un su poquito, pastor, apóstol o lo que quiera. ¿Quién nos ha dicho que la iglesia le sirve hacia el Señor? Más bien, hermano, en ese orgullo nosotros no tenemos algo sumamente importante en nuestra vida: nuestra liberación y transformación de nosotros mismos. Amén. Por eso, hermano, después, mire, yo conocí consiervos que eran más humildes cuando eran unas ovejitas sencillas recién convertidas que cuando se volvieron ministros. ¿Cómo puede ser que vamos a manifestar el carácter del Señor y de ministros somos más orgullosos que cuando somos normales? Algo tiene que estar fallando en nuestra práctica de iglesia, ¿o no? Amén. ¿Cómo puede ser usted, hermano, que ahora usted siente más orgullo por su denominación que por el FAS, los de Santana? O por el Alianza, o no sé cuántos equipos hay más acá. Más bien, hermanos, miremos rápidamente lo que la Biblia nos enseña. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y solo el que la pierde, solo el que se desmantela, solo el que permite que le desmantelen su falso yo, el que pierde su vida, la encontrará. ¿No fue el Señor el que dijo, ¿quieres ir en pos de mí? Yo pregunto aquí, por lo menos a las hermanitas que están acá conmigo, ¿quieren ir en pos del Señor? Amén. Bueno, tomen la cruz del Señor y síganle. Él no dijo, prepárense. Él no dijo, agarren fuerza, valor, frente de pedernal, etcétera. No, él dijo, toma tu cruz y sígueme. Primera de Juan 2, 15 y 16 dice, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque, leo, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y oiga, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Amén. Es fácil darnos cuenta, hermano, que la pasión de la carne pues no viene con los hijos del Señor, ¿verdad? Sería el colmo. La pasión de los ojos, pues decimos, sí, tampoco, no hay que andar viendo lo que no tenemos que ver, ¿verdad? Pero poco nos damos cuenta que la arrogancia de la vida, el orgullo, el falso yo debe de ser quebrantado en nuestra caminata. Romanos 14, 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Aleluya. ¿Cómo debe de ser nuestra vida? No vivir para nosotros mismos. Así que cualquier práctica de iglesia que te está empujando
para vivir para ti, que sí, que te desarrolles tú, que pensas solo en ti, que mirate. Hermano, yo oí prédicas de liderazgo cuando yo era jovencito que me decían, y mira hermano, si tenés que pasar encima de los hermanos, pasá, pero no dejes tu ministerio. Hombre, si no eran técnicas de venta esto. Más bien el Señor dice que ninguno de los creyentes vive para sí mismo. Una pequeña pregunta. ¿Para quién vives tú? ¿Para el reino? ¿Para la iglesia? ¿Para Cristo? ¿Para tus hermanos? ¿O para ti? Y cuando te sientas en un lugar a oír, cuando te reúnes como iglesia, ¿qué se incrementa en ti? ¿Vivir tu vida? ¿O dejarla de vivir para que otros se beneficien de tu vida? Primera de Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu que está en vosotros? Y oiga esta frase maravillosa. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Cuál debería de ser la práctica de vida de iglesia? Es entender que no somos nuestros. Somos propiedad divina, así que todo debe de inclinarse hacia eso. Y con un último verso terminamos. Segunda de Corintios 5:15. Oiga, ¿podría repetir usted después en su mente este versículo? Y si tiene su Biblia a la mano y puede señalarlo y hacer algo con ella, pues hágalo y trate de recordarlo, rumiarlo, memorizarlo, mantenerlo en su corazón y que haga efecto en su vida. Sáquele el jugo no solo de vida, sino también de aprendizaje a este pasaje. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué vida, qué práctica de iglesia más hermosa esta. Así que hermanos, la práctica de las denominaciones abona e incrementa el falso yo. También establece las jerarquías y también nos ministra una naturaleza individual. Usted decide qué hacer con una verdad y una realidad como esta. Padre que estás en el cielo, gracias, eterno Rey, por ser tan claro esta mañana con tu palabra. Gracias, Señor, porque me puedo dar por servido amarrando estos mensajes con este mensaje, Señor. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Es técnicamente seguro que un mensaje más sobre esta temática y termino, porque siente saciedad mi espíritu con lo que hablamos hoy. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor esté con ustedes.